Díaz Romero lo que busca es reconocer precisamente esas nuevas formas de vinculación internacional y en ese sentido mostrar cómo la cultura a través de sus diferentes expresiones como la gastronomía, el arte, el cine mexicano, pues se han posicionado como herramientas de poder suave para dar a conocer a nuestro país en el exterior. Yo quisiera, eh, para hablar de ello, proponer tener una primera ronda con los participantes a quienes plantearé una pregunta a desarrollar en 5 minutos por cada uno de ustedes, para después pasar a una segunda ronda de comentarios generales y terminar con un tiempo de preguntas y respuestas. En ese sentido, quisiera iniciar esta mesa dándole la palabra a César Villanueva, no sin antes mencionar que César es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cuenta con 2 maestrías en políticas públicas en la Universidad de Washington, Seattle, y en artes visuales por la Academia de San Carlos de la UNAM. Es doctor en ciencia política por la Universidad Carl Linnaeus en Vaxo, Suecia. Actualmente es profesor investigador en el Departamento de Estudios Internacionales y el doctorado en comunicación de la Universidad Iberoamericana. Su trabajo se centra en el estudio de la cultura contemporánea y las intersecciones con la diplomacia, la imagen país, el poder suave y las relaciones internacionales. Este año coordina el Grupo de Paz y Gobernanza, seminario académico anclado a la División de Estudios Sociales de la Ibero. César, a mí me gustaría preguntarte o comentar que queremos entender cuáles son los alcances de la cultura mexicana, cómo ha sido utilizada como herramienta precisamente del poder suave para mejorar nuestra imagen en un mundo y ganar influencia internacional. ¿Nos puedes explicar cómo la promoción de nuestra cultura ha influido en la mejora de sus relaciones diplomáticas, por favor? Con mucho gusto. Embajador Mercado, muchas gracias por la invitación. Y gracias a todas las personas que hacen posible esta magnífica feria que ya tenemos hoy en su aniversario 11º, y nos da mucho gusto a los internacionalistas, a quienes estamos en este tema, venir y celebrar. También estoy honrado de los participantes en la mesa. Creo que va a ser una charla muy, muy importante. Lo primero que habría que decir es que la cultura es probablemente la carta más importante que tiene México para promover sus intereses en el exterior. No dejo de pensar que hay algunas áreas estratégicas de la política exterior que son relevantes, la parte económica sin duda, la parte política sin duda, pero la parte cultural es una carta que de manera natural, por el tipo de país que tenemos, por el desarrollo de la cultura que hemos tenido en más de 200 años y por el peso, singularidad y unicidad, digamos, la capacidad de la cultura mexicana de tener un atractivo importante, se vuelve una herramienta poderosísima de política exterior. Yo quiero centrar en mi breve tiempo, solo son 5 minutos los que tengo, en 3 ideas muy básicas. La primera es decir que si bien en el periodo de la posguerra y los últimos años se ha hecho un trabajo muy importante en el área de diplomacia cultural en la Cancillería, el cual me parece muy relevante, quisiera agregar a esa primera parte de un reconocimiento, también decir que estamos careciendo, y lo hablo desde la perspectiva académica, de las herramientas conceptuales para redefinir lo que nuestros intereses culturales en el exterior de una manera distinta a la cual lo hacen otros países.
Y me refiero a la idea del poder suave, de la cual he estudiado a fondo, tengo muchos conocimientos en relación a ese punto específico. Y yo creo que México no debería de apostar a un poder suave, a un soft power. Yo diría que tendríamos que ir más bien por una idea de un mixed power, un poder mexicano, no un soft power. Y un poder mexicano anclado en la tradición de política exterior, en los intereses que tiene México y, por supuesto, en su doctrina de política exterior. Una diplomacia cultural, un mixed power anclado en la cooperación cultural, un mixed power anclado en la cultura como camino para la resolución de conflictos y fomento de paz, un mixed power anclado en la cuestión del turismo, de la culinaria, en fin, habría que armar un campo conceptual mucho más claro desde donde la cultura en la política exterior no se vea como bellas artes ni la promoción tradicional de los artistas que todos conocemos. Yo creo que ahí la visión de los migrantes, por ejemplo, la diáspora, muy importante, el cine, por supuesto, es central. Hay una parte conceptual que no hemos acabado de establecer para no traer un modelo como el poder suave. Si reviso uno el poder suave de Joseph Nye, simplemente obedece a los intereses de la política exterior de Estados Unidos. Creo que está bien, pero no creo que ese sea el modelo que debamos tocar. Tampoco, por cierto, algún otro modelo como marca país, que en algún momento hemos intentado también hacer, y la marca país tiene otras connotaciones que van por otro lado. Yo creo que ahí hay un trabajo que todavía la Cancillería tiene que hacer en profundizar en un modelo propio de diplomacia cultural. Lo segundo que me parece muy importante, que no hay modelo, por más que nos esforcemos y articulemos un modelo importante, si no hay recursos económicos, tanto del gobierno como de la iniciativa privada y un acompañamiento de la sociedad civil, no podemos hacer una diplomacia cultural importante. Hoy el caso de países cercanos a nosotros. Brasil, la inversión en diplomacia cultural por año de Brasil ronda los 80 millones de dólares. Y es una parte muy importante de la promoción de la política exterior. La diplomacia cultural chilena, 45 millones de dólares este año. España está en los 120 millones de dólares. Si ustedes revisan el presupuesto de la Dirección Ejecutiva de Diplomacia Cultural de los últimos años, para no quedarnos en son presupuestos muy elementales. Pues por más que tengamos un buen proyecto, si no hay recursos económicos, no podemos trazar en definitiva una diplomacia cultural vigorosa y fuerte. Y yo diría en un último camino que el reto de este último año de la diplomacia cultural es sembrar. Yo creo que queda un año para la parte de diplomacia cultural mexicana, para que cambiemos de gobierno, venga otra visión de las cosas. Yo creo que más que plantearse ideas extravagantes o cosas como muy novedosas, es culminar algunas de las cosas que se han hecho regular, o yo soy muy crítico de lo que se ha hecho anteriormente en el área de diplomacia cultural. Ahorita no es el momento de hablar de ello, pero creo que hay que cerrar algunas de las ideas que se plantearon y hay que sembrar para que en el próximo gobierno haya herramientas con las cuales. ¿Qué sembrar? Bueno, crear programas con las universidades, con espacios de cultura en México para que la gente entienda de qué va la diplomacia cultural, formar gestores culturales con una idea internacional, cómo hacer esto, preparar mejor a artistas, a gente en el área de la antropología, en el área del cine, para que sus productos tengan capacidad de irse internacionalizando. Entonces yo estaría en la idea de que el año que queda, lo mejor que puede pasarnos en términos de diplomacia cultural es sembrar, pensar, y cierro diciendo que esta es para mí la herramienta más importante que facilita todos los demás temas de la diplomacia mexicana. Entonces, por eso espero que tenga el lugar, siga teniendo el lugar que ha tenido en la Cancillería y avance. Gracias, embajador. Muchísimas gracias, César. Sin duda alguna, para nosotros que nos dedicamos a la
a las relaciones internacionales, a la política exterior, que estamos en nuestras representaciones en el extranjero, pues la diplomacia cultural es un elemento que nos brinda la posibilidad de avanzar en cualquier otro tema, inclusive en temas políticos, la imagen de México, la presencia de nuestro país en el exterior, esa importante presencia que puede tener México, dada toda la cultura que poseemos, todas las artes visuales, todo nuestro cine, toda nuestra gastronomía, y creo que tenemos que, sin duda alguna, con esta diplomacia cultural, aprovecharlos. Así que muchísimas gracias, César. Mi pregunta ahora sería para Almendra Ortiz, quien les comento que es investigadora del Centro Anáhuac de Investigación en Relaciones Internacionales y coordinadora de la licenciatura en Relaciones Internacionales. Es licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Administración Pública y candidata a doctor en Gestión Estratégica y Políticas de Desarrollo por la Universidad Anáhuac, especialista en Migración Internacional por el Colegio de la Frontera Norte. Con experiencia docente de 15 años a nivel licenciatura y maestría, participa como secretaria técnica de la International Studies Association. Sus principales líneas de investigación incluyen estudios sobre migración y teorías de relaciones internacionales. Almendra, muchas gracias por estar aquí. Y mi pregunta sería, ¿de qué manera la exportación de películas, música y arte contribuye a la construcción y proyección de una identidad nacional en la escena internacional y cómo abona para el desarrollo de un país? Muchas gracias y muchas gracias, embajadora. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Buenos días. A ver, sin duda, me voy a enfocar un poco más en el cine, ¿no? El cine para mí es una de las herramientas más exitosas en materia de diplomacia cultural, porque definitivamente el desarrollo de la tecnología nos ha puesto en una nueva escena, ¿no? Y me parece que actualmente estas plataformas de streaming, Amazon Prime, Netflix, etcétera, pues son los nuevos embajadores de la cultura popular, de la diplomacia pública, y lo que hacen es poner a disposición de prácticamente toda la humanidad, pues la posibilidad de acercarse al cine, ¿no? El arte en diferentes expresiones, pues muchas veces se encuentra limitado. Si nosotros recordamos el cine del siglo XX, ¿no? Lo caro que era poder ir a ver una película, etcétera, pues hoy es una cuestión totalmente diferente. Prácticamente podemos conocer un poquito de Corea a partir de las novelas que ahora vemos en Netflix, que por cierto son muy buenas. Podemos conocer un poco de la India, podemos ver las diferentes películas mexicanas que están ahí, las series. Y la verdad, yo creo que mentiríamos si no dijéramos que destinamos bastante tiempo, ¿no? Frente a las pantallas en estas plataformas de streaming. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? De alguna manera, bueno, no de alguna manera, definitivamente el cine es un arte y el arte es un medio de expresión. Cuando nosotros depositamos en el cine nuestros sentimientos, nuestras emociones, también depositamos nuestras problemáticas, nuestra perspectiva del mundo, aquello que nos está preocupando en una determinada sociedad, en un determinado momento. Y en el momento en el que llega la pantalla grande, entonces otras personas comienzan a visualizarlo. Y yo creo que el efecto más importante que tiene es que genera empatía, ¿no? Empezamos a ver que en diferentes regiones del planeta comparten exactamente las mismas preocupaciones que tenemos hoy, ¿no? Justamente, debo confesar que paso muchas horas frente a las pantallas. Comencé a ver una serie africana esta semana y era sobre una universidad y entonces yo trabajo en una universidad y empiezo a ver los problemas, ¿no? que hay en la universidad africana y entonces uno dice, bueno, pues tal vez no conocemos tanto en general sobre esta región del planeta, pero sí hay muchos elementos comunes. Y entonces, en este sentido, sirve como un vehículo de comunicación
y la comunicación siempre es el primer paso para la paz, ¿no? Entonces, pues de alguna manera considero que la diplomacia cultural a través del cine nos permite este entendimiento del otro, otra cultura, otra sociedad, otra visión. Voy a cerrar con una segunda idea porque sé que el tiempo es limitado. Me gustaría platicar un poquito sobre estos premios o galardones que se dan sobre el cine. Me parece que es un punto también muy importante porque creo que es donde se vierten las principales temáticas que están presentes en una sociedad y que se visibilizan de manera muy importante. Muchos no tenemos la oportunidad de ver todas las películas o estar visitando el cine cada semana, pero sin duda cuando es la entrega del Oscar o la premiación de Cannes, en fin, cualquier festival de cine, pues de alguna manera hay demasiada publicidad, empezamos a escuchar más sobre estas películas y son pues las que más están presentes, ¿no? Y ahí, por ejemplo, con la mejor película extranjera, todas las nominadas, nosotros empezamos a ver estas problemáticas. Cuando vimos Parásitos, por ejemplo, pues la verdad es que la sociedad occidental quedó pasmada pues de ver la desigualdad social y económica que existe en Corea y que no es nada diferente a países como el nuestro, ¿no? Cierro las ideas porque podría quedarme aquí mucho tiempo platicando sobre cine, pero pues lo dejamos para la siguiente ronda. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Almendra, y sin duda alguna, pues el cine es no solo un medio de expresión, sino un medio para dar a conocer nuestra cultura, nuestra vida cotidiana también en otros países y que tiene y ha tenido gran influencia, sobre todo en algunas regiones del mundo. Por ejemplo, el clásico cine mexicano, la influencia que tuvo en la vida de muchos de los países latinoamericanos, sin duda, pues representa esta capacidad de expresión, de cercanía, de empatía con lo que pasa en un país que está alejado y que no conocemos, pero que se asemeja tanto a lo que vivimos cotidianamente en otro. Muchísimas gracias por tu intervención. Ahora pasaría la palabra a Alejandro y antes de que tome el micrófono, les quiero decir que Alejandro Pelayo es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Administración por el Tecnológico de Monterrey y doctor en Historia del Arte por la UNAM. Cursó estudios de cine y televisión en Londres y una especialización en política y gestión cultural en la Universidad Autónoma Metropolitana y la Organización Internacional del Trabajo. Actualmente es director general de la Cineteca Nacional. Dentro del ámbito cinematográfico, realizó 4 largometrajes, fue director general del Instituto Mexicano de Cinematografía y se desempeñó como agregado cultural en el Consulado General de México en Los Ángeles. Alejandro, mi pregunta para ti es, la Cineteca Nacional evidentemente es clave para la diplomacia cultural de México al promover cine mexicano e internacional, facilitar el intercambio cultural y contribuir a las relaciones diplomáticas y comerciales. ¿Nos puedes describir cómo el cine mexicano promueve valores compartidos con otras naciones como los derechos humanos, la igualdad de género, entre otros, y de qué manera proyecta la imagen país del siglo actual? Sí, cómo no, muchas gracias. La maestra me ganó el tema del cine, qué maravilla. Efectivamente, yo les hablaría de la importancia del cine desde la base que sería, por ejemplo, un consulado. Y después paso ya a la Cineteca Nacional. Como mencionó mi queridísima presentadora, yo tuve 12 años de agregado cultural en Los Ángeles y una de nuestras herramientas, sobre todo porque siempre hemos tenido problemas de presupuesto. Entonces era mucho más fácil pasar películas que llevar exposiciones. Entonces, con el cine, y efectivamente el cine que menciona, el cine clásico,
hacíamos exposiciones de estas películas en la plaza, por ejemplo, principal de Los Ángeles, se llama la Placita Olvera, y era maravilloso porque de repente dos tipos de cuidado, una película con algo así como 60 y tantos años, sí, porque fue de 52, se llenaba y 400 gentes ahí amontonadas en una pantalla al aire libre, era maravilloso. Y al mismo tiempo el cine, digamos, más contemporáneo, llegaban los festivales, al Festival del American Film Institute. Entonces, siempre fue una herramienta muy importante y muy bien recibida. Y a partir pasó a la Cineteca. A través de la Cineteca, precisamente por eso que está tan bien recibido nuestro cine clásico, sobre todo. Entonces, hicimos un programa con las autoridades culturales de las Relaciones Exteriores, es decir, la diplomacia cultural, para que llegaran estos clásicos a muchas embajadas, a muchos consulados, que son excelentes embajadores. Ahora, por el lado de la Cineteca, nosotros efectivamente recibimos constantemente películas de las diferentes naciones interesadas en el quehacer cinematográfico. Hoy, precisamente, al rato, en la nochita, vamos a inaugurar, espero que tú estés allá con nosotros, una semana de cine coreano, hablando del boom del cine coreano, porque más los booms son así como por corrientes, ¿no? Cine coreano, después otro cine, van cambiando según los movimientos. Entonces, sí, hay un diálogo permanente de la cultura a través de lo audiovisual. Efectivamente, todas las plataformas constantemente nos están presentando opciones audiovisuales. Ojalá no fueran las series mexicanas solo de narcos, porque ya imagínense lo que han de pensar por allá afuera. Entonces, sí estamos recibiendo semanas, digamos, eventos con directores. Yo creo que en el cine y los medios audiovisuales son un excelente embajador para promover nuestro cine fuera de nuestro país y para recibir, efectivamente, es como las escenas coreanas, como las escenas turcas, de repente aprende uno de las culturas. Te metes a una telenovela turca, ¿verdad? Que después uno se vuelve adictiva, a las 3 de la mañana, vamos a ir con unas ojeras, ya, me tengo que ir a acostar porque mañana me levanto temprano, pero aprende mucho cuando están bien hechas de las culturas. Y eso es esencial. La diplomacia cultural es conocer, promover e intercambiar nuestras formas de vida, nuestro comportamiento. Muchas gracias, esperamos otra vuelta y aquí estamos a sus órdenes para preguntas. Muchas gracias, Alejandro. Y efectivamente lo dijo muy claro. O sea, la cultura es nuestro embajador en todas partes del mundo en donde estamos. Tenemos unas raíces culturales y muy fuertes que nos permiten precisamente mostrarlas y tener de ellas, obtener de ellas lo mejor en cada lugar en que nosotros estamos. Yo hablo desde el punto de vista de diplomática, de mi trabajo en el Servicio Exterior Mexicano. México es conocido y reconocido en el mundo precisamente por estas expresiones culturales, su cine, su gastronomía, sus artes visuales, el muralismo, en fin, todo que para nosotros es motivo de gran orgullo. Es motivo de gran orgullo estando en el extranjero y que nos da la posibilidad de tener una imagen positiva en cada uno de los lugares en donde estamos de nuestro país. Siguiendo con esta mesa, le quiero dar la palabra en estos momentos a Juan Patricio Riverol, no sin antes mencionar que Juan Patricio es licenciado en comunicación por la Universidad Iberoamericana, estudió cine en el American Film Institute en Los Ángeles, California. Actualmente es director ejecutivo de Diplomacia Cultural y Turística en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Fue profesor en la Universidad Iberoamericana, en las escuelas de cine de arte 7, Mantarraya y en la Casa del Lago Juan José Arreola. Ha colaborado en la revista de la Universidad Casa del Tiempo, Lubina, Punto de Partida y Marvin, así como en los sitios de internet Pijama Surf, Replicante y Polemon.
Produjo, escribió y dirigió ópera y su primera novela fue Punto de Fuga. Juan Patricio, te paso la palabra. Muchas gracias, embajadora. bueno. Una pregunta iba a venir, ¿no? Sí, perdón. Una pregunta iba a venir y aquí está. ¿Qué efecto tienen la gastronomía y la cocina tradicional en la percepción de México en el escenario internacional y cómo se está aprovechando para fortalecer sus ejes de política exterior? Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por estar presentes acá. Gracias a los panelistas. Pues la gastronomía en México tuvo un auge bastante importante en el 2010 cuando la UNESCO la nombró Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto que la cocina mexicana siempre ha tenido importancia en el mundo, pero eso le dio un levantamiento muy importante durante varios años. Ese auge, digamos que ha venido un poquito en bajada porque no puedes como replicar eso constantemente, ¿no? Nosotros desde nuestra área, digamos, la gastronomía es lo que menos nos requiere tiempo, digamos, en nuestro plan y en como en nuestros requerimientos, porque lo demás, digamos, que es mucho más, pues, se pide más y nosotros también lo exportamos más. Pero también por otro lado, porque la gastronomía se mueve sola, ¿no? La gastronomía tiene un ingrediente también económico muy fuerte y habla por sí misma, digamos, ¿no? Entonces, pues, nosotros la movemos como se va necesitando, etcétera, ¿no? Pero me gustaría también mencionar, hablando de los presupuestos que se mencionaban antes, que pues sí, comparado con otros países, pues sí, nuestro presupuesto es mucho más pequeño, pero yo sí creo que este país tiene unas necesidades mucho más importantes que hay que llenar aquí antes de empezar a pensar en presupuestos tan altos como tienen otros países, ¿no? Creo que en un futuro sería increíble tener esos presupuestos, pero se pueden hacer cosas con el presupuesto que uno maneja, ¿no? El cine, por supuesto, como lo mencionaba el doctor Pelayo, es una cosa que se puede exportar sin necesidad de demasiado presupuesto. Pero tenemos otra parte muy importante que se han hecho en estos últimos años de diplomacia cultural, que ha sido la recuperación de piezas prehispánicas y etcétera, ¿no? Ese es un punto medular de los últimos años, que ha tenido, ya vamos casi en 14,000 piezas recuperadas a lo largo del sexenio, ¿no? Y eso me parece que es una cosa que hay que celebrar, ¿no? Porque, digo, por un lado, te estás como haciéndole frente a ciertos países, pero por otro lado se hermanan ciertos países, ¿no? Sobre todo con Latinoamérica, ¿no? Con el Caribe y Latinoamérica, cada vez se unen más los lazos para hacer un frente común ante países como Francia, Inglaterra, que tienen políticas muy duras respecto a esos temas. Entonces, ya hace 2 años hizo un foro de restitución de piezas importante y el plan es hacer un segundo foro con países, expandir, digamos, la comunión de países que tenemos como este tema hasta arriba de la agenda, ¿no? Y bueno, pues nos vemos para la siguiente ronda. Gracias. Muchas gracias, Juan Patricio. Pues sí, sin duda la gastronomía, ¿verdad? Siempre gusta en el mundo y pues hemos visto con satisfacción cómo en numerosos países, no solo en Latinoamérica, el gusto por la comida mexicana siempre va en ascenso y como mencionaba Juan Patricio, quizá es lo que menos recursos nos presupone porque siempre hay interés en invertir en muchos países, en restaurantes, en chefs, inclusive grandes chefs en el mundo que se han interesado no solamente en presentar la comida mexicana, sino en investigar sobre las raíces de esta gastronomía que tanto nos representa en el mundo. Y sin duda alguna, en muchos momentos, como
menciona también Juan Patricio, es importante sí pensar pues en que nuestros presupuestos no son tan elevados y por eso también la importancia de la ruta de la diplomacia cultural en la que tenemos que innovar, tenemos que ser creativos con los recursos que tenemos, pero siempre México tiene un lugar importante en el mundo. Y dentro de esta ruta de nuestra diplomacia cultural, un punto importante que tocó Juan Patricio es la recuperación de piezas prehispánicas que me da mucho gusto a ustedes decirles que próximamente, precisamente en coordinación con Juan Patricio, vamos a tener una exposición de estas piezas recuperadas aquí en el Instituto Matías Romero. Así que espero que puedan acompañarnos en esa ocasión también. Pasemos a los segundos comentarios generales. César, si quieres iniciar, por favor. Con mucho gusto. Primero quiero agradecer al público, a la audiencia que están con nosotros. Veo, particularmente me da mucho gusto ver estudiantes de las distintas universidades. Pues también veo ahí algunos colegas de algunas instituciones académicos. Realmente muchas gracias por acompañarnos este mediodía. Hace una hora y media, 2 horas, estaba aquí el doctor Leonardo Curcio, quien quiero y respeto mucho, un buen amigo, y en su más reciente libro plantea algo que es particularmente interesante y toca mucho el tema que estamos debatiendo. Él cree que en los próximos años el tema más importante o uno de los temas más importantes en la agenda de política exterior va a ser cómo reconstruir la imagen de México en el mundo. Entonces, yo en un diálogo con ustedes, al final podremos preguntarles, ¿de qué manera vamos a construir las narrativas que le van a contar al mundo las historias que son importantes para nosotros en una primera instancia, pero las historias que son relevantes para cambiar al mundo? Uno puede contarse muchas cosas, pensar eso, cómo se hace, cómo podemos definir una discursividad más amplia nacional que nos permita pasar un mensaje potente. Quiero decirles que el año que entra, o recordarles, ¿vale? Porque lo sabemos todos, vienen elecciones en los Estados Unidos. Y ya de sí en este momento estamos viendo los ataques que hay en los Estados Unidos a México y a los mexicanos y a la historia de este país. Eso va a tener una resonancia enorme porque ha generado un capital político para los contendientes en la campaña electoral. Yo no sé si ya estamos preparados para tener nosotros una visión de cómo responder desde México. Yo creo que la cultura es una de las herramientas que tendríamos que poner sobre la mesa. Esa construcción de los imaginarios tendría que pasar por las estrategias que de aquí de alguna manera se han mencionado, pero tendríamos que articular ya un discurso que no nos asociara con la terrible violencia que se ha desatado en este país derivada de los narcos y las ejecuciones y todo lo que tiene que ver con el crimen organizado, que todavía un lugar bajo las noticias en medios de comunicación o redes sociales, bajo en un rango del 14% del total de las menciones de otros temas. Venimos en el periodo de Felipe Calderón de tener solo 3%, ahorita ya estamos en el 14%. Yo no sé si esto vaya a subir de tono, más toda esta campaña asociada con la cuestión de la migración mexicana, particularmente en los Estados Unidos, desde la perspectiva negativa. ¿Cómo vamos a cambiar desde la cultura esa narrativa para representarnos de una manera distinta? ¿Cómo vamos a poner sobre la mesa temas que de alguna manera, la corrupción, por ejemplo, cómo vamos a darle un giro a una narrativa donde, sin negar ni hacer propaganda, no soy partidario de la propaganda,
pongamos encima un discurso de que eso no es México, eso es una parte del país. Estamos luchando continuamente en este gobierno, se han hecho acciones para cambiar esa narrativa, pero yo creo que el cine, la literatura, la gastronomía, las artes visuales nos van a ayudar mucho, por supuesto la antropología, la sociología y la cultura, a renovar una discursividad necesaria en una época donde vamos a tener muchos retos en esa parte. Ahí lo dejo. Gracias. Muchas gracias, César. Sí, precisamente en la presentación del libro anterior se hablaba de esta percepción en Estados Unidos sobre México y el impacto que tendrá pues en el proceso electoral que viene. Y creo que sin duda alguna la cultura representa un elemento muy importante para poder reforzar una imagen de México o cambiar una narrativa en ciertos aspectos que nos va a ayudar muchísimo en el futuro y sobre todo para no estar en el centro de un debate político interno en Estados Unidos. Si me permiten, le pasaría ahora la palabra a Alejandro Pelayo para que nos dé sus comentarios generales. Sí, cómo no. Yo seguiría un poquito con el tema del cine en términos no del cine que nosotros promovemos, sino no solamente del cine, sino de la importancia de nuestras figuras artísticas. Digamos, el fenómeno conocido de este siglo, que es el fenómeno de los tres amigos, fue muy importante porque de repente ya no solamente era la cultura popular o la cuestión prehispánica, sino de repente tres cineastas que se integran, digamos, vamos a llamar si fuera béisbol, en las grandes ligas. O sea, habíamos tenido cineastas en las ligas intermedias, pero en las grandes ligas, porque todo ya se habla del talento y se dice que es mexicano. No haciendo películas mexicanas, porque ni Cuarón, ni Del Toro, ni González Iñárritu hacían películas mexicanas, hacían cineastas mexicanos haciendo películas internacionales. Eso es lo importante. El mismo valor tiene, por ejemplo, alguien de género como Alondra de la Parra, que ha llevado, digamos, su calidad como directora de orquesta a niveles importantísimos internacionales, o al que yo digo, nuestro queridísimo Arturo Márquez, ¿verdad? Que ya desplazó al guapando de Moncayo, porque yo en Los Ángeles, cuando menos con 4 orquestas diferentes internacionales, escuché el danzón número 1. Y se vuelve como la gastronomía, acaban de nombrar a la chef Regadas como una figura importantísima a nivel internacional. Entonces, es la cultura de antes con la cultura de ahora. Y así como un cine que llega a un consulado es importante, el papel, precisamente como decía la maestra de nuestros cineastas, fue emocionantísimo el año 2006, donde entre los tres tenían así, para mencionar solamente el Oscar, no todas las películas que ganaron, todos los premios internacionales, de repente tenemos como 15 nominaciones entre 3 directores mexicanos que estaban peleando entre sí para la mejor película, la mejor dirección. Eso le da una presencia a México a otro nivel. Y eso es, creo que es muy importante como diplomacia cultural, impulsar a todos estos artistas, Gabriel Orozco, su trabajo en Japón, todo esto que es fundamental para que se vea que la cultura de México no solamente es una cultura antigua, sino es una cultura contemporánea. Muchísimas gracias, Alejandro. Y pues ahora pasaría a darle la palabra, si les parece, a Juan Patricio Riverol para cerrar con Almendra después. Gracias. Sí, pues nosotros lo que también creemos es que también hay que darle como voces a los no a las grandes ligas, pero también a los de abajo. O sea, a las grandes ligas, por supuesto, porque digamos que son como un paraguas para que para que cineastas nuevos, por hablar del cine, sigan floreciendo, digamos, ¿no? Y lo mismo pasa con con la literatura, etcétera, ¿no? O sea, por ejemplo,
todo el mundo pide a Cristina Rivera Garza, por ejemplo, una de nuestras mejores escritoras, definitivamente consagrada. Creo que acaba de entrar al Colegio Nacional, ¿no? Una cosa. Pero entonces nosotros propusimos, por ejemplo, a Brenda Ríos, que es una escritora pues que va a media carrera y que no es tan conocida en el exterior, ¿no? Entonces, a veces obviamente pues sí se necesita que vaya Fan Villoro, ¿no? Pero a veces también se necesita que vayan los que eventualmente se van a convertir en Fan Villoro o en Cristina Rivera Garza, ¿no? Eh, lo mismo pasa pues también con el arte, ¿no? Ahorita tenemos un auge increíble, bueno, ya lleva mucho tiempo de Frida Kahlo, ¿no? Y bueno, entre Frida Kahlo, Diego Rivera, todos estos, pues, tótems, ¿no? Y yo creo que es importante a partir de eso que crezcan los que van creciendo sus obras, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos tratado de hacer es que haya un balance entre los grandes consagrados, que sí es necesario que sigan saliendo y que sigan, digamos, exportando la cultura, pero que también haya nuevas filas, ¿no? Para que el futuro, ahora sí que como decían, para sembrar hacia un futuro también de diplomacia cultural interesante, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Juan Patricio. Totalmente de acuerdo en que también tenemos que dar otros espacios y en esos espacios también entra nuestros pueblos originarios y las artesanías y todo lo que ellos nos aportan y aportan al mundo, ese conocimiento ancestral que nos lleva desde los teñidos, desde estos textiles de los que hablo, las maravillas de esos tejidos, y pues esto también forma parte de esta amplitud que es la diplomacia cultural. Almendra. Muchas gracias, embajadora. Me pregunto sobre películas, música y arte. Entonces, ahora trataré de abordar un poquito la música y ya no sé si me dé tiempo para el arte, pero sobre la música creo que también definitivamente es una de las expresiones humanas más importantes. Existen más canciones a lo largo de la humanidad que libros o que cualquier otra expresión cultural, más canciones que esculturas, más canciones que películas, ¿no? En fin, el ser humano de manera natural se expresa desde tiempos prehistóricos a través de la música o de la generación de sonidos. Entonces, creo que la historia de la humanidad se puede escribir también o se podría reescribir a través de la recuperación de la música, a través del tiempo. Y creo que al conocer las producciones musicales de diferentes culturas, pues también es una carta de presentación importantísima. Retomando un poco los comentarios de César sobre la imagen de México, creo que hoy estamos en un momento importante, por no decir difícil. También en la expresión musical, ¿no? Todos vieron seguramente en la semana las noticias de Peso Pluma, así se llama Peso Pluma. Este, bueno, ¿no? Y en esta misma década, toda la temática de los narcocorridos y cómo los prohibieron, y luego vemos el reggaetón y cómo es hostil hacia las mujeres, y no, o sea, todas estas expresiones musicales que vemos en todo el mundo, ¿no? En América Latina, en México, en Estados Unidos, pues nos están marcando las preocupaciones sociales que tenemos hoy y nos están poniendo un poco de alarma, un poco rojo, diciéndonos, ojo, aguas con el narcotráfico, con la violencia de género. O sea, creo que la música nos expresa de manera mucho más sensible los temas que están vigentes y que preocupan a una sociedad, ¿no? Entonces yo creo que vale muchísimo la pena rescatarlo. Los festivales musicales también son un mecanismo de comunicación entre sociedades. Todos recuerdan 1969 con Woodstock, ¿no? Que se creía impensable, pues que los jóvenes pudieran reunirse en medio de la Guerra Fría, que fuera un festival pacífico, y lo seguimos replicando. Tenemos Coachella, tenemos, ¿no? Actualmente estos mismos festivales en donde los jóvenes se expresan, en donde se unen culturas, pero sobre todo se reúnen a gritos las expresiones pues de la sociedad manifestando sus deseos de cambio o de atención. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Almendra. Y a mí me gustaría pasar en estos momentos directo a preguntas y respuestas. Así que, bueno, empecemos. Creo que primero está aquí. Acá, y allá. Está el micrófono ahí. Buenas tardes, José Luis Cortés. Me parece muy importante que en este sexenio se haya dedicado una estructura a la diplomacia cultural, que estaba incrustada en alguna otra dirección anteriormente. Me parece un avance muy importante que marca el camino para consolidar esta dirección ejecutiva de diplomacia cultural y turística. Me parece un avance muy importante. Y mi pregunta es, si hay alguna propuesta o proyección de un instituto cultural de México en el mundo, como el Cervantes, como Dante Alighieri, y esto que me parece que sería el paso lógico que debería de dar la diplomacia cultural. Juan Patricio, por favor. Sí, sí, de hecho, yo apenas llevo desde este año, me incorporé a la Secretaría este año apenas, pero una de las ideas que traíamos justamente que queríamos hacer, que sabíamos que no iba a dar tiempo en lo que queda del gobierno, pero era eso, hacer la casa Frida Kahlo o una cosa así. Pero digamos que eso ya se ha intentado en el pasado, digo, no es imposible, pero sí es una cosa bastante complicada. O sea, en términos de presupuestales y estructurales es una cosa bastante complicada. Se trató hace 25 años, se volvió a tratar, ¿no? Sí, en 2000-2001, eh, con voluntad, digamos, desde arriba, ¿no? Y no se logró hacer. El Cervantes, por lo que investigamos, pues sus clases de español es lo que sostiene el Cervantes en muchos lugares del mundo. Entonces, digamos que esa parte ya nos ganaron, ¿no? Pero yo coincido con usted. Es una idea muy interesante que si estuviéramos empezando el sexenio probablemente la estaríamos impulsando, pero como estamos terminando, ya ahorita digamos que es una idea, es otra semilla, digamos, que podemos explorar, pero sí está en el radar, digo, y como le comento, ha estado en el radar desde antes. No sé si... Sí, cómo no. Al principio del sexenio, el presidente Fox, Gerardo Estrada estaba a cargo de la cultura, digamos, de la dirección de cultura dentro de Relaciones Exteriores. Y efectivamente hubo una iniciativa, hay compañeros que vivimos ese proceso de un Instituto Cultural de México. Y llegábamos y veíamos, se avanzó, se buscaban dónde se podía establecer. Querían empezar con las principales ciudades, digamos, en los consulados estaba muy claro que era Los Ángeles, Chicago, Nueva York, pero desafortunadamente me imagino que fue un problema de presupuesto y poco a poco se fue, digamos, deshaciendo esa idea, se fue dejando de lado y es una pena. Yo creo que digamos, lo vemos con los Cervantes, lo vemos con el Instituto Goethe o con los institutos de IFAL, por ejemplo, para Francia, que además se vuelven elementos de presencia cultural muy importantes. Entonces yo creo que hay que retomar en algún momento esa idea que es muy importante. Muchas gracias. Si me permite nada más también un comentario. Efectivamente, se ha tratado y no lo tenemos de manera integral y global, pero sí tenemos algunos países en donde hemos podido establecer institutos culturales y que sirven para este fin. O sea, me refiero, por ejemplo, tenemos un instituto cultural en Washington, tenemos un instituto cultural en España y en otros países, en Costa Rica, si no mal recuerdo, en fin, en otros países que, bueno, han tenido apoyos importantes y sí sirven a este objetivo de mostrar nuestra cultura, de impulsar el conocimiento
de México, a mejorar la imagen de México en muchos sentidos, en fin, y a presentar diversas expresiones culturales. Así que bueno, sí creo que es importante seguirlo, pero bueno, al menos contamos con algunos alrededor del mundo. Bernardo. Diplomático en retiro, diplomático de carrera en retiro, me gustaría que pudieran recomendar libros que se encuentran aquí en la feria. Sé que César has coordinado varios libros, algunos con Cancillería. Una recomendación, digamos, de autores vinculados a la diplomacia cultural y que muy probablemente por el tipo de temas se encuentran aquí en algunas de las editoriales. Gracias. Lo que puedo hacer para no tomar mucho tiempo y hacer una lista que a lo mejor es complicado es, ¿les parece, no sé, embajador, si le parece que lo pongamos en algún micrositio o en alguna página? Hay listas amplias. Nada más aquí, en un momento más, la doctora Cristina Rosas va a presentar un libro, ya tiene varios libros también sobre esto. Mencioné a Leonardo Curcio, que tiene un par de muy buenos libros sobre este asunto. Hay un libro aquí en el stand de la Universidad Iberoamericana que es específicamente sobre diplomacia cultural, donde escriben varios diplomáticos de carrera y académicos de distintas universidades, una compilación. Y sí, sí hay una literatura, hay 4 revistas mexicanas de política exterior dedicadas al tema de poder suave, diplomacia cultural, diplomacia pública, imagen país, etcétera. El año pasado que se llevó a cabo Mondiacult, hay un número especial, 113, si no mal recuerdo, 111, que traza toda la parte cultural más reciente. El tema Mondiacult es muy importante. En un año, ya cumplimos un año de la celebración en México y les anuncio que en un par de meses estará a la luz un libro personal de autor sobre la imagen de México específicamente. Ya lo estaré anunciando y espero el año que entra presentándolo. Gracias. Muchas gracias. Había otra pregunta por acá. Sí, perdón, Almendra. Gracias. Me gustaría recomendar también en el estante de la Universidad de Anáhuac. Hay un texto que la portada es blanca con una escultura de Marín. Se llama algo así como Relaciones Internacionales, Diplomacia y Arte. Y aborda, por ejemplo, pintura y relaciones internacionales, cine y relaciones internacionales, diplomacia pública, que creo que podría también abonar. Muchas gracias, Almendra. Bueno, yo quisiera indagar un poquito más en lo que dijo el licenciado Juan Patricio de darle visión a las ligas menores, pero también quiero preguntar de forma directa a quien quiera preguntar, ¿por qué en vez de formular programas para la proyección cultural a nivel internacional, por qué no fomentar o darle mayor visión a los expertos? Tenemos programas muy buenos como lo que es el Pasaporte del Arte o el diplomado entre los títulos históricos de la política y el arte que imparte el Instituto Legislativo. Entonces mi pregunta sería esa, ¿por qué no fomentarlo también en los jóvenes? Porque como proceso de la globalización, la comunicación entre estudiantes de diferentes países es mucho más fácil y es una forma muy buena de que México dé una imagen buena de su cultura, de su historia, del arte, de la política, de la economía, pues entre jóvenes intercambiando ideas, intercambiando pensamientos y a lo mejor se puede dar una visión no tan política o no tan enfocada a los intereses del Estado, sino más enfocada a lo que es la población mexicana, pero siendo un estudiante de universidad. Muchas gracias. Patricio. Pues lo que yo puedo decir, lo que yo puedo decir. Es que como es un tema Tarde. académico, y digamos que usted es el experto académico. Sí, fíjate, lo que yo creo es que justamente cuando decía que habría que sembrar en este momento, que no es una etapa de lanzar a lo mejor grandes proyectos, sería muy complicado ahorita hacer un instituto o
que ya se tenía, lo que menciona perfectamente maestro Pelayo es real. De un instituto, una figura que coordinaba 11 sedes que ya hay establecidas en varios países. Ahorita hay una especie de descoordinación, se puede recoordinar y se pueden ampliar. Yo creo que el modelo, nada más para retomar brevemente esa idea, de Instituto Cultural se ha cambiado mucho, porque son caros, es difícil mantenerlos, requieren mucho presupuesto y hay que ver modelos como el de Singapur, el modelo de diplomacia cultural coreano, el modelo japonés, donde hay sedes virtuales, donde hay espacios que se activan de manera más digital, tema digital y de ciencia de datos, inteligencia artificial, hay que traerlo a la diplomacia cultural para facilitar esto. Y en el otro campo hay que sembrar lo que dices, hay una cantidad de elementos naturales que atraen muchísimo a los extranjeros en términos vistos de diplomacia cultural, expresiones autóctonas, orgánicas de México, como las que mencionas, podemos decir muchas en Yucatán, en Chiapas, en Chihuahua. Hay gente, jóvenes que están haciendo muchas cosas. Quizá la labor ahorita, si hay algo, es hacer ese mapeo que nos permita construir desde ahí un escenario distinto de... Yo soy contrario a que desde la diplomacia cultural se llame a las figuras de las grandes ligas, porque yo creo que ellos se manejan solos. El presupuesto de una película de Cuarón, por decir algo, es 30 veces más del presupuesto de diplomacia cultural que tiene la Cancillería, de una película. Entonces, no hay que ir a eso. Yo creo que es más sembrar en alcances medios y de gente que está para darles la oportunidad que tengan esa visibilidad. Las grandes ligas se manejan solas, tienen su agenda, sus recursos. Yo creo que sí hay que ir más. Sí, nosotros sí lo hacemos, todas las películas que nosotros proponemos son no hay grandes ligas, digamos, son cineastas que están empezando o que van a media carrera, porque como las grandes ligas están ahí, las películas, digamos, las otras sí las tienen que ir a buscar. Ahorita que ya está todo disponible, bueno, las cosas disponibles en las plataformas, pues es más fácil, es más necesario las películas con bajos presupuestos, ¿no? Que la gente no va a ver si no se las pones enfrente, ¿no? Quisiera nada más aclarar un poquito. No, no me refería que había que mover a las grandes ligas. Ya están ahí. Hay que aprovecharlas. Por ejemplo, el trabajo, les voy a dar un caso muy concreto, del Toro con Pinocho. Bueno, gran parte importante de la película de Pinocho se hizo en un taller, se llama El Chucho, que está en Guadalajara. O sea, generó un grupo de animadores mexicanos que ya saben hacer películas con Pinocho. Entonces, no, esos hay que aprovecharlos, no promoverlos, se promueven solicísimo. Además, saben muy bien cómo hacerlo. Pero lo que decía Juan Patricio, ha servido para que bajo el amparo de estos nombres que han triunfado, se jale a otra generación de cineastas. Y esa es la parte que recuperen ese impulso para que nos den como país una oportunidad de promover a nuestros grandes talentos. Esa sería mi opinión. Yo creo que se trata de dos cosas muy particulares, timing y presupuesto. En lo que se refiere a presupuesto, ya lo abordó César, a veces es muy caro tener un instituto o un centro de cultura, etcétera. Y el timing es que también México aprovecha la escena y la diplomacia cultural, pues tiene muchos brazos, ¿no? Y yo creo que algo que hemos hecho, por ejemplo, y que seguiremos haciendo en los próximos años, es apostarle a estos proyectos que generan también recursos, en lugar de tener que ponerlos como gobierno. Y en este caso yo creo que entra la parte de diplomacia cultural en la esfera deportiva, Fórmula 1, Mundial de Fútbol, o sea, captamos recursos y también nos sirve muchísimo para posicionarnos, para tener una buena imagen, para atraer turismo, etcétera. Entonces, probablemente México aprovecha el timing, aprovecha la escena, los vínculos que se han hecho y entonces tal vez no es que abandone, no es que deje de impulsar, pero visibiliza menos algunos programas ya existentes que requieren mayores recursos y pues pone mayor atención en aquellos que pueden generar un poco más.
Muchas gracias, Almendra. Sí, efectivamente, y por eso ahora también dentro, digamos, el tema de esta feria del libro son las nuevas diplomacias y dentro de la Cancillería estamos apostando también muchísimo por estas nuevas diplomacias como la diplomacia deportiva, por ejemplo, que ya tenemos un área específica dentro de la Cancillería sobre diplomacia deportiva. No sé si hubiera alguna otra pregunta. Bueno, más que pregunta, lo mío es como un comentario acerca como del escándalo que está haciendo pues los corridos. Personalmente creo que no es que no debiera existir género. Creo que pues como música siempre ha habido controversia en la música y pues los géneros pues se usan para representar la realidad y expresarse. ¿Sí? Creo que el problema radica en que no se cantan o no se tocan desde la concientización y que en lugar de eso se glorifica pues sí, esta misma narcocultura. Y bueno, creo que eso es lo negativo porque estos productos son aquellos que tienen la capacidad de moldear nuestra realidad e incluso quizá en otros temas que no sean la narcocultura pueden llegar a caer en la exotización, ¿no? Muchas veces vemos en el cine ciertas perspectivas sobre México que uno lo ve y pues es totalmente distinto a lo que nosotros vivimos y cómo lo percibimos. Entonces creo que creo que hace poco en el norte se había cancelado, bueno, se había prohibido el reggaetón en un cierto estado del norte y creo que no es la forma como de combatir estos ciertos géneros, sino concientizando. Gracias. No sé si alguien quiere. Coincido totalmente contigo. Yo creo que la cultura nunca debe apagarse, al contrario, debe escucharse porque es un reflejo de la sociedad. Y hay una mutua constitución entre la sociedad y la realidad, ¿no? Y pues esto trabaja de manera simultánea, pero hay que tener atención, ¿no? Y cuando tenemos este tipo de expresiones violentas, ¿no? En la música, en las series, en el arte, etcétera, pues hay que poner atención porque sin duda son signos de alarma en nuestra sociedad que requieren, pues obviamente, una mayor educación, un mayor cuidado, una mayor normativa, ¿no? Atención por parte de la sociedad, de las autoridades, en fin, de todos los que conformamos a un país o a un determinado grupo. Bueno, pues me avisan que tenemos ya que concluir ahorita. Yo les agradezco muchísimo su presencia, les agradezco a todos los que me acompañan en esta mesa. Sin duda alguna nos hemos dado cuenta y lo sabemos desde Querida siempre. embajadora, a esta chica que se va a quedar frustrada, es la última, es que había Perfecto. alzado la mano, había Ok. alzado la mano hace rato. Pero yo no sé, claro que sí, adelante. Última, ya que cerrar. Claro que sí. Conforme a lo que comentó mi compañero, presta atención a todas las diferencias. Además, yo no tenía una pregunta como tal y me gustó la plática, el cómo se manejó, pero conforme a lo que él comenta de los narcocorridos y demás, creo que sí es una realidad que nosotros no vivimos porque estamos en la zona capitalina, porque sí pasa en regiones como lo son Sonora, Michoacán o demás estados de este tipo, donde es día a día que vas a ver personas que se están llevando a jóvenes, a mujeres, que las llevan para que trabajen sin su consentimiento además. Por eso el narcocorrido sí es parte de la cultura mexicana y creo que hay tres visiones de cómo se ve en México. El cómo lo vemos nosotros, el cómo lo pueden ver los extranjeros, en este caso de Estados Unidos, y el cómo lo pueden ver los europeos. Porque si nos ponemos a pensar, nosotros tenemos la visión de que estamos en una sociedad avanzada, que vivimos del consumismo y del capitalismo, sí, pero, por ejemplo, cuando te pones a pensar en Estados Unidos, cómo ven los mexicanos, nos ven todavía como personas que andamos en sombrero y en caballo, y que es como lo pintan en las películas. Cuando hablamos del cine mexicano tradicional, bueno, no tradicional, sino más actual, como simplemente en Amarte Duele, nos plantean dos tipos de sociedades, la sociedad en clase alta y la sociedad en clase baja, que es una realidad también que pasa en México.
En Estados Unidos volvemos a lo mismo, nos plantean como un narcotraficantes o gente que anda a caballo. En Europa es lo mismo, tienen una visión de nosotros como si no tuviéramos semáforos. Y vas a Estados Unidos a muchas partes y ellos te lo dicen. Te hacen preguntas que para nosotros son tontas, como no tenemos semáforos o demás. Y por eso las relaciones internacionales, como lo plantea la sesión, es lo que nos ayuda a que la gente conozca lo que en verdad está pasando en México y llevar nuestra música de todo tipo, de los parteaguas altos a los mayores, que ellos serán los que nos darán paso. Las grandes ligas, como se mencionó, son los que nos van a dar paso a las menores siempre y cuando haya un aporte a todo tipo de conocimiento, no solo Frida Kahlo. Cuando se trata de gastronomía mexicana, tenemos chefs como Enrique Olvera con su esencia de los 3 moles y eso es muy reconocido. Entonces, todo eso es como lo que yo quería terminar de comentar, por lo que se habla en las conferencias, porque pues es importante hablar desde los puntos de vista en la sociedad baja, en la sociedad alta y en lo que se está por desarrollar. Pues será todo. Muchas gracias. Gracias. ¿Algún comentario? Decir que desarrollamos un estudio que es gratuito de los últimos 14 años de la imagen de México en el mundo. Lo pueden descargar desde la página www.imagendemexico.org y ahí nos damos idea que en realidad, como nos observan en el mundo, tienen que ver como un país subdesarrollado, la mayor parte de la gente, o un país emergente, otra parte de la gente como un país exótico. Son 3 narrativas las que en los últimos 14 años ha habido. El año que entra tendremos el informe de este sexenio, ya lo estaremos invitando también. Y, embajador, hay también el libro, como mencionaste, de cine y teorías de relaciones internacionales. Tú también lo coordinas. Es un libro que también debe estar. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por su presencia y espero que sigan disfrutando de la Feria del Libro en el Instituto Matías Romero. Muchas gracias a todos.